eh, vamos a desarrollar, digamos, un elemento que ya no es teórico, que no tiene que ver precisamente con el manejo de conocimiento para confrontar la prueba. En este momento les pido, por favor, que, de ser posible, manifiesten sus inquietudes desde este momento a través del chat. Esto de manera de poder nutrir, en vista también de la hora, poder nutrir la discusión. Mientras tanto, lo voy a dejar claros algunos elementos que han surgido a través de la idea de confrontar la prueba en cuestión de 2 días. Lo que queremos es que ustedes tengan, más allá de la idea de memorización, de herramientas que tengan, digamos, personales para aplicar la prueba, que vean algunos elementos que son necesarios a la hora de ir con la prueba. Bueno, lo que ustedes están buscando es algo como esto. Yo, en una fecha muy similar, eh, tuve la necesidad como extranjero de presentarla. Por supuesto, en este momento la modalidad que se está, digamos, proponiendo es muy diferente. En el caso de la presencial eran 150 preguntas para 4 horas. Vamos a entrar en detalle. ¿Ya? Repito, y si pido por favor que no esperen a que yo aclare la duda. Ojalá puedan ustedes a través del chat plantear todos los comentarios que se han escuchado y que son en este momento interrogantes. Lo primero que habría que aclarar es que la prueba tiene 4 componentes. Si yo fuera a presentar, me tocase presentar esta prueba, yo debía haber, con un tiempo de anticipación, al menos de 2 meses, haber tenido claro que estos componentes no tienen un peso igual. Esto quiere decir que los componentes, de acuerdo a el origen de la información, quiere decir que el CASES toma 4 fuentes para determinar estos exámenes, por ejemplo, las mallas curriculares, el MAIS, por ejemplo, y los perfiles profesionales que se tienen. Todo esto está debidamente aclarado en el documento, la guía metodológica que se genera. Pero yo sé entonces que 30% de las preguntas van a salir del componente 1 y en la guía metodológica se aclara cuáles son los subcomponentes. En mi caso, yo el día de ayer disertaba sobre el 4.º componente. Sin embargo, estoy claro que el éxito de la prueba está justamente que yo me dedique tal vez con más énfasis en los 3 primeros. Fundamentos para el cuidado enfermero, cuidados del adulto mayor, cuidados de la mujer, niño y adolescente. En el caso de la disertación, cual les envié por video, que aquí me lo solicitó, sabemos que eran 13 preguntas que son, perdón, 13% que son aproximadamente 16 preguntas. Esto es importante, debió haber sido importante a la hora de decidir qué iba a estudiar y qué no iba a estudiar. Ahora, vamos a aclarar algunos mitos que tienen que ver con la prueba. Estamos hablando de mitos que se han creado desde la primera vez que se emitió esta prueba en el año 2017. A ver, vamos a mirar. Ajá, este es justamente uno de los mitos. Buenos días, disculpe, dentro del examen entran preguntas sobre el COVID-19. Bien, voy a comenzar por allí justamente porque eso es un mito. ¿Ya? Aquí está, es justamente el tercer mito. ¿Qué dice? El examen viene con mucho contenido de coronavirus. La respuesta es no. ¿Y por qué soy tan contundente con la respuesta? Porque en esta oportunidad la prueba está siendo tomada en cuenta del banco de preguntas que tiene años consolidándose en el CASES. Recuerden que estos bancos de preguntas, ¿quiénes tributan a estas preguntas? Todos los docentes de las carreras de enfermería que tengan inscripción en el CASES a través de un sistema que tiene años dándose. La probabilidad, porque es posible que en las últimas de cambio, en los últimos tiempos en que se le tributan preguntas al CASES, puede haberse dado la situación de que seleccionaran
por ejemplo, de las que enviaron los docentes en diciembre o tal vez en enero. Pero también hay una razón que se explica en esta lámina, y que es, como ustedes ven, tendrían que, para hacer un volumen importante de preguntas del COVID, tendrían que estar enfocadas sobre fundamentos del cuidado, otras enfocadas al adulto mayor, otras a la mujer, otras al cuidado familiar, comunitario, intercultural, y otras a las bases educativas, epidemiológicas e investigación del cuidado enfermero. Entonces, esta distribución debe mantenerse, y aunque es probable que haya un número muy ínfimo, porque la prueba, repito, la forma de estructura de la prueba no es una decisión que se toma en este último mes, sino que ya se viene asumiendo con las bases de datos que tiene el CASES para tal. Las respuestas, dice, buen día, disculpe, mi duda es sobre las respuestas, es decir, en el simulador respondemos correctamente y salía ahí incorrecto. Si eso sucede, ¿qué podemos hacer? Vamos a remitirnos dentro de muy poco a la normativa específica de esta prueba. Es probable que ustedes no, bien porque no hayan accedido o porque no entienden la manera como está redactado este documento, pudiera estarles generando este tipo de interrogantes. Mientras tanto, voy a terminar de aclarar algunos mitos. ¿Me van a vender el examen? Bueno, algunos incluyéndome, mil disculpas si de momento soy un poco negativo. Creo que la última prueba que se aplicó pudiera haber estado fuera, pero esta prueba se aplicó de carácter, de forma presencial. Y esto incluso hizo, si esto fue el caso, quiere decir entonces que pudo haber afectado los resultados globales del examen. Ya les voy a explicar esa parte. Entonces, esto de me van a vender el examen, entendido que la prueba se va a aplicar en dos tandas, una a una hora específica, 7:30 de la mañana, y otra un tiempo después, tal vez por problemas de la sobrecarga del mismo sistema. Entonces, esto es un gran mito. Tendrían que tener, recuerden, el CASES tiene miles de preguntas en su banco de datos, estoy especulando, pero estoy seguro que hay un número suficiente, para poder hacer un examen que permita que el examen no sea igual. Incluso, siendo el mismo, va a haber una dificultad. Todos los sistemas de seguridad, como el aplicativo que el Safe Exam y el Zoom, son mecanismos básicamente de seguridad para que ellos garanticen que la prueba no pueda ser transferida primero y no pueda ser respondida con mecanismos que no son los normados. Entonces, esto de me van a vender la prueba es un interrogante muy. Además, la normativa exige que usted en el área de trabajo no tenga absolutamente nada más que un ratón y un computador conectado a una cámara. El valor de cada pregunta. En alguna capacitación privada que di sobre el tema, me decía, no, lo que pasa es que las preguntas más difíciles yo no las pude, tienen más puntos. Esto es incorrecto. Cada pregunta tiene el mismo valor. Y esto tiene que ver con precisamente sobre qué versa la evaluación. El caso es taxativo cuando dice que lo que se busca es que la persona que apruebe tenga el mínimo de competencias para ejercer en el país, porque hay una obligatoriedad de vigilar las profesiones en el área de la salud. Y por eso solamente odontología, enfermería y medicina presentan este tipo de pruebas, aunque algunas otras profesiones de salud están, digamos, en la mira del caso. Entonces no hay una diferencia en el valor de la pregunta, todas tienen el mismo valor. Hace algún tiempo se especulaba que las preguntas, sobre todo las personas que se dedican a dictar cursos, de hecho hay otro mito, que el CASES como tal también tiene sus propios cursos. Esto también es incorrecto. No existe para nada. El CASES solamente coloca el simulador. Ustedes no van a poder ver las respuestas en el momento, que es la pregunta que se tiene relacionada con la segunda pregunta que ustedes hicieron. Aplicarán, ¿ya? Podrán
cerrar el examen y como existe el cronograma, luego se les dará el resultado a través de la misma mecanismo que ustedes utilizaron para inscribirse. Dice por acá. Ajá, excelente pregunta, Angélica. A diferencia de otras pruebas, de las las pruebas anteriores marcaban un punto de aprobación que era el 60%. Es decir, si usted tenía 90 preguntas buenas o correctas, usted aprobaba. Pero el CASES en todas las pruebas que ha aplicado tiene un factor de corrección sobre la misma prueba. ¿Qué quiere decir esto? Estoy hablando que este 60% no es válido para esta prueba. Es válido para las anteriores. Ya les voy a mostrar el texto. Esta prueba tiene la característica de que no tiene un punto de corte preestablecido. Repito, el punto de corte preestablecido en las pruebas anteriores era del 60%. Nos vamos a remitir a la guía metodológica y nos vamos a dar cuenta que dice que este ahora es otro tipo de examen donde no hay preliminarmente un valor. ¿Qué significa esto? Que va a haber, luego de ver los resultados globales de la prueba, es decir, con todas las personas que finalmente aplicaron, se hace un factor, digamos, de estimación de en qué punto, en qué número de preguntas correctas se puede decir que el estudiante realmente conoce o puede habilitarse como profesional a través de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que la globalidad de la suma y los factores que ellos implican allí, el 0.5, indicarán cuál será el punto de corte. Quiere decir que no podríamos decir que con 72 respuestas correctas que equivalen al 60%, usted aprueba. Eso depende si el grupo fue muy bueno o muy malo. La tendencia que se ha tenido en las pruebas de enfermería siempre ha sido baja. Y, por ejemplo, cuando la prueba tenía que con 90 preguntas usted aprobaba, podían inclusive suceder, de acuerdo a la ponderación posterior, el algoritmo de cálculo podía incluso permitir que personas con 84 puntos ingresaran y aprobaran. En este momento no, y ese es justamente el último mito. Debo tener 60% de las respuestas correctas. Esto ya no es así. Entonces, habrá la incertidumbre hasta que se genere los resultados de acuerdo al cronograma. La otra al cual quiero hacer especial mención es, puedo utilizar herramientas no aceptadas para aprobar. A raíz de las experiencias vividas por las universidades ahorita, a través de las clases virtuales, podemos decir que en efecto, algunos tenemos la hipótesis que los estudiantes utilizaron herramientas no válidas, como poder disponer del libro, como poder disponer del Zoom, ya, todas esas situaciones, y precisamente por eso el CASES, en mi criterio, está pidiendo que se utilice una herramienta de validación visual. Sobre esto les tengo una recomendación. Por favor, no intenten infringir la norma. ¿Por qué? Los usuarios de Zoom, como en caso de los docentes, eh, mm, la modalidad que, por ejemplo, toman nuestros estudiantes es que ellos apagan la cámara y se quedan supuestamente en un stand-by. Esto no es posible de acuerdo a las pautas que establece el CAS. Usted tiene que tener incluso una hora antes estar con todas las de la ley, quiere decir, con el Safe Exam abierto y esperar, ¿verdad?, que la pauta se cumpla para comenzar a la hora estipulada. Esto es justamente como formas de control. De acuerdo a lo que conozco, en lo que tiene que ver con la parte tecnológica, el tipo de Zoom que está utilizando el CAS es el Zoom Pro. Quiere decir que no tiene limitaciones. Quiere decir que usted está siendo grabado en el 100% de las 3 horas determinadas para el examen. Si usted inclusive porque omitió una norma
porque creyó que podía hacerlo, como por ejemplo retirarse al baño, esto no es posible hacer. Y lo vamos a ver en la normativa. Ahora, vamos a hablar, ya hablamos un poquito de lo que creemos que es y que no es. Vamos a hablar de manera muy sucinta, por cuestiones de tiempo también, lo que tiene que ver con el descanso y sueño. Muy probablemente ustedes ahorita tengan alguna predicción de cómo les va a ir en la prueba, porque a lo mejor han tomado cursos que por lo regular los preparan en la parte teórica, y lo que hacen es darles un recuento, y si fueron buenos cursos, tal vez buscaron personas de alta competencia, como es el caso de los cursos que estamos ofreciendo de manera gratuita. Eh, por lo regular, en algunas de esas, ni siquiera se toma en cuenta los subcomponentes que contempla la prueba, y que debió haber sido lo primero. Ustedes tienen que tener claro cuáles de esos subcomponentes ustedes no son fuertes y empezar a trabajar desde ese instinto. Entonces, si ustedes se sienten fuertes el día de hoy, repasan, estudian, trabajan, yo les sugeriría que se tomen, el día de mañana. Si recuerden, estos simuladores jamás implican que esas preguntas que están allí van a salir en el examen, solamente los habitúan a las 5 formas. Recuerden que el tipo de examen, la forma del reactivo es un reactivo de 4 opciones para una respuesta única, a través de lo que se llama reactivos de selección múltiple, ¿ya? Eso es lo primero. Si ustedes se sienten fuertes, a ver, tenemos otra pregunta. Yo he estado leyendo los exámenes anteriores que me enviaron, pero es más de 2000 preguntas. Sí, Gloria, justamente. Y si ustedes revisan el histórico, yo sí lo he revisado porque he dado este curso de manera privada. Las preguntas, recuerden, estamos hablando de una base de datos, les explico. Todos los docentes, yo en este momento no tengo cuenta ya con el caso, con una cuestión muy particular, pero uno monta las preguntas, el CASES le obliga a que usted declare a qué subcomponente es, cuál es el enlace de la respuesta. Es decir, es muy difícil que una de esas preguntas sea invalidada. Quiere decir entonces que ellos tienen una base de datos muy estructurada con un número muy superior a las 120 preguntas que ustedes van a presentar. Entonces, con respecto al hecho de ponerse nerviosa, esto es muy válido, pero lo que nosotros hemos sugerido, nosotros con los muchachos de la extensión Cañar, hemos estado trabajando aproximadamente desde noviembre. Por la misma sugerencia que tuvimos los docentes, tuvimos varios encuentros presenciales y lo primero que les indicamos fue esto. Incluso les dijimos, pero en este momento es infructuoso porque estamos a 2 días de la prueba, cuántas horas debieron haber. Le hablamos desde la teoría, por ejemplo, de la programación neurolingüística, cuántas horas debían y en qué condiciones tenían que estudiar, y se les hizo la misma sugerencia. Si usted ha hecho las pruebas, ha hecho cursos, cree que en la mayoría de los casos ha acertado, ha aclarado las dudas, pudiera de momento estar tranquila y esperar y empezar a manejar la situación de los nervios, como lo dice la compañera. Voy a ver otra pregunta que tengo aquí. Dice, en caso de haya que calcular la fecha probable de parto y semanas de gestación, ¿es válido tener un lápiz o un papel? La respuesta es no. Ya vamos a pasar al texto original para que quedemos claros con esas preguntas. La respuesta es no. Entonces, mi mejor sugerencia, si usted ya tiene concienzudamente, de hecho trabajé de manera privada hasta más o menos hace 2 o 3 meses con algún grupo, la sugerencia es descanse, acuéstese a la hora que se tiene que acostar y trate de mantener la tranquilidad requerida para el examen. Porque ahorita tienen una ventaja, pero también una desventaja. Son 120 preguntas, eso va a favor de ustedes, y son 3 horas.
en la modalidad presencial son 4. Esto les da ventaja, pero eso, la desventaja es que igual usted no puede abandonar bajo ningún concepto estar frente a la computadora y tener algún tipo de apoyo que pueda hacer pensar que usted quebró las normas de presentación. Lo otro es la alimentación. La alimentación tiene que ser con base de manera predilecta por proteínas. Ojalá con poca cantidad de glúcidos, aunque los glúcidos son necesarios. Ustedes saben que el cerebro funciona básicamente con glucosa y oxígeno, pero no es bueno que se tenga una gran cantidad de uso de azúcares de alguna manera, porque esto, ustedes saben, genera gases y pudiera generarles una necesidad que no se va a poder suplir durante las 3 horas del examen. Y que tomen en consideración, dentro de esta alimentación estarían proteínas animales y vegetales. De forma regular, recomiendo las proteínas vegetales de las lentejas, del frijol negro o de cualquier otro de estos. Tenemos otra pregunta por aquí. Dice, no, Listen, es la primera vez que voy a dar, no he estado trabajando, por eso me olvido, son 4 años que salí de mi hogar. Bueno, aquí hay otra situación. Recuerden que esto lo vamos a decir al final, vamos a dejarlo para el final. ¿Hasta qué tiempo, para las personas que lo van a presentar por primera vez, pueden ustedes presentarla? Entonces, tengan por favor en cuenta que en la alimentación ya no excedan el uso de líquidos, pero tomen una buena cantidad. ¿Ya? Esto junto con el descanso y sueño, tal vez con orar, si somos católicos o cristianos o tenemos alguna fe, encomendarse y manejar muy bien los tiempos del examen. Ya vamos a aclarar algo referente a eso. Entonces, con respecto a la eliminación, está totalmente prohibido abandonar el puesto de trabajo durante la prueba. Tomen eso en cuenta en función de su propia fisiología o su ritmo circadiano. Bien, vamos a ver. Ya habíamos dicho que la preparación psicológica está, bueno, no podemos salir porque tenemos confinamiento, pero mañana sábado debería ser un tiempo de relax. Debemos tener, ojalá, alguna forma de recreación que ojalá no abuse del tiempo, si bien puede ser digital, o puede ser, aunque sea sentarse a ver un escenario natural, por ejemplo, desde acá de Riobamba, por decir algo, ver el Chimborazo, hacer alguna medida que me permita tomar un descanso. Siempre es bueno, ¿no? En programación neurolingüística, separarse psicológicamente por un rato, de manera que no amanezca con tensiones o con insomnio, etc. También evitar el ruido, no solamente en la preparación antes, sino también durante la prueba. Aquí viene un tema importante. A pesar de que ustedes no van a tener manera de registrar el tiempo, a menos que cuando se presentan pruebas de este tipo, en algún momento es probable que en pantalla se programe el tiempo faltante. Pero en promedio, si usted divide esas 120 preguntas para las 3 horas, al igual hay una mínima diferencia cuando uno hace las pruebas en vivo, o mejor dicho, en físico. El promedio es 96 segundos por respuesta. Pero estos 6 segundos se contabilizan es porque usted tenía que llenar una planilla y tenía que llenarla con mucho cuidado para no cometer errores en su construcción. Entonces, usted tiene en promedio 90 segundos por respuesta. Y esto tiene que tenerlo usted en cuenta. Aquí vamos a darles una sugerencia también. Pero antes de eso, vamos a decirle que la estructura de la pregunta lo dice, no, esto no es nada que yo estoy especulando, todo viene del material que está debidamente escrito y definido por el CASES. Hay 3 niveles de complejidad: baja, media y alta. Y por lo regular, el peso de estas preguntas es al tercio. Es decir, ustedes van a tener 40 preguntas de baja complejidad, 40 de media y 40 de alta. ¿Quién determina esto? Expertos en el área de evaluación educativa.
Entonces, ustedes no van a encontrar en esta evaluación preguntas que tengan excepto, ya deben haberlo visto en los simuladores, preguntas que digan A y B son correctas, porque estos son cosas que se han preconizado en la educación universitaria. Usted tampoco va a ver, porque esos son, cuando uno recibe cursos de capacitación con el CASE sobre elaboración de reactivos, le indican que el número de palabras de las 4 opciones ojalá sea muy similar, de manera de que no caigan en la trampa de pensar, les insisto, no caigan en la trampa de pensar que la más corta, que la más larga o que una letra específica es la correcta. Esto, cuando nosotros recibimos estos cursos de capacitación, se nos indica cómo mejorar esto a través de la forma de la reacción. Y recuerden que todas estas, cada reactivo que sube a la prueba, tiene al menos 3 capas de evaluación. Y por eso es que también es un poco difícil que se fuguen este tipo porque no son 20 personas ni 40, son escasamente 2 o 3 quienes manejan las bases de datos encriptadas del caso. Vamos a ver otra pregunta. Dice, disculpe, el hecho que damos el examen desde casa, ¿qué pasa si por algún problema de internet no deseamos estamos o a su vez en el caso que nuestros hijos nos interrumpan, qué pasa? Por favor, tomen esta inquietud que tiene Angélica, tómela muy en cuenta, porque no va a haber manera de atender ninguna situación distinta. De hecho, la sugerencia es que ustedes busquen el mejor punto de recepción de Internet y eliminen el ruido y todo lo que tenga que ver con la prueba. Es una cosa dura y difícil para las que son madres, especialmente de niños pequeños, pero ya vamos a pasar a leer un poco lo que dice la misma pauta del caso. De hecho, creo que con la información que les compartí a algunos compañeros, esta clase también la estoy grabando para mí, por lo tanto, si la piden por correo electrónico, se les puedo enviar. De hecho, ya tengo algunas solicitudes. Entonces, les sugiero, a igual como se hizo con las pruebas presenciales, que hagan 3 rondas. El examen permite que usted salte de una pregunta a otra sin responder. Estas 3 rondas tienen el sentido de que usted la primera ronda se dedique a ubicar las preguntas que usted va a tardar menos tiempo porque las considera de baja complejidad. ¿Ya? Ya cuando usted tenga esa primera ronda, va a venir teniendo un diagnóstico de qué tan bueno es respondiendo a la pregunta, porque es probable que le resulte que sean más de 40 las que sean fáciles para usted. Ya, si usted, por ejemplo, al final de la ronda y la prueba tiene la posibilidad de ver qué respuesta usted ha colocado ya, por lo regular, cuando hay un contador de las preguntas por la parte izquierda, aparece manchado en gris si la pregunta fue marcada. Entonces usted, si de momento en esa primera ronda usted obtuvo tal vez 60 respuestas ya que a usted le pareció que era fácil, ¿qué significa fácil? Que usted pueda responder en menos de 45 segundos. Entonces, no sugiero que ustedes intenten llevar el mismo orden del examen, ¿ya? Sino que puedan saltar de preguntas y vayan buscando esta otra situación que a veces dificulta mucho, que a veces ustedes no leen la pregunta. Cuando la pregunta por lo regular es un poco extensa, cuando usted ve que eso también en las primeras pruebas se presentó mucho, preguntas con estudios de casos muy extensas, la sugerencia es que lea las 2 últimas líneas de la pregunta y trate de buscar las respuestas. De manera de que tal vez, si usted tiene un buen background, tiene una buena base, probablemente en ese momento termina dando y puede tal vez en 45 segundos responder. Luego que usted termina su primera ronda, entonces va a asumir las preguntas que son de mediana complejidad, que también son al tercio. Vamos a ver. Buena pregunta, Gloria. Usted puede cambiar la pregunta cuantas veces usted quiera. Usted puede dudar y marcar una y marcar otra
hasta el momento que cuando usted finaliza el examen, le aparece una opción que dice terminar y enviar. ¿Qué significa esto? Que ya usted va a cerrar la prueba. Hasta ese momento usted puede cambiar de opción cuantas veces usted quiera. Sin embargo, la sugerencia es esta, que ustedes hagan las 3 rondas en el examen, busquen las 40 más fáciles y si, dado que tienen buen conocimiento, esto ocurre mucho, aquí las personas que tenían ventaja eran antes las personas que hasta hace 2 pruebas atrás, gente que ya había ido a la rural podía presentar las pruebas, ¿ya? Ahora tiene sus posibilidades, pero ellos tienen ventaja porque algunas cosas, digamos, las tienen frescas, sobre todo en cosas como las que explicó el doctor y el maíz y otras cosas. Entonces usted puede o cambiar la opción hasta el último momento. Cuando ya envía la prueba, ya no hay forma. Porque al enviar la prueba, usted está diciendo de manera voluntaria que ya terminó el tiempo para usted. ¿Qué les sugiero? Que hagan esto durante el último minuto de la prueba, de manera de que no pierdan oportunidades. También les sugiero que no dejen ninguna respuesta, ninguna pregunta sin responder. No hay algún factor que altere. Si usted me sucedió, recuerden que les dije al principio que yo apliqué una prueba. Me acuerdo que me salió una pregunta de la valoración, un instrumento de una herramienta de evaluación de la salud del adulto mayor y yo no conocía tal. De esas 150 preguntas, al menos 12 yo no conocía para qué ni qué me estaban preguntando. Entonces, luego usted va a dedicarse en la tercera ronda a tratar de responder aquellas que le resultaron más difíciles. Y todavía dentro de esa tercera ronda se le sugiere que ojalá responda primero las más cortas, que son, digamos, las que nos permiten invertir menos tiempo. Repito, si usted tiene un reloj que le indica cuánto falta de la prueba, usted puede dosificar el tiempo, pero si no lo tiene, siempre va a estar al pendiente. Por favor, retroaliméntenme los que han hecho lo que han hecho el simulador. Si en la parte izquierda aparece un reloj que le dice cuánto tiempo falta para cerrar la prueba. Creo que algunas personas me han dicho que sí existe este contador. Ok, entonces seguimos acá. 3 rondas en la preparación psicológica. Preparación del espacio. Sí, en la parte izquierda abajo está el contador. Entonces, ustedes pueden, por la misma parte izquierda van a tener 2 herramientas de mucha tranquilidad psicológica, que es 1, el contador regresivo, y 2, las preguntas manchadas que determinan cuántas usted ya. Si usted dice, llevo 2 rondas y apenas llevo 80 preguntas respondidas, dice, bueno, no, bien, el profe dijo en cada ronda aproximadamente 40. Ya usted va ganando confianza con el examen. Así, gracias Gloria, gracias Roseli también. Con respecto, sí, perfecto. Entonces, es cuestión, yo digo, en mi experiencia, pues claro, evidentemente yo recibí capacitación para presentar este tipo de pruebas para poder ir a estudiar a Estados Unidos y son estas mismas recomendaciones que yo les estoy haciendo. Ahora les hablo de la presentación del espacio y aquí vamos a pasar entonces cero ruido, porque eso puede ser visto como una forma de distracción para que el no detecte que usted se está comunicando. Y tener en cuenta la norma del caso que ya les voy a mostrar. Dice, de igual forma hay una parte donde indica marcar pregunta. En tal caso, si usted reconoce la pregunta que no respondió, sea avanzar a otra pregunta, esa marca le permite exactamente. Entonces, sí tiene manera usted de saber, si le permite cada pregunta marcarla sin responderla, de manera que usted levanta como una banderita y esa banderita indica algo, ¿ya? Dice, ¿dónde conseguimos las bibliografías? Pregunta Verónica. Excelente pregunta. Depende del tema. Porque, por ejemplo, el texto que más se utiliza aquí, por ejemplo, para quirúrgica, es un texto muy específico, no recuerdo en este momento el apellido. O las normas, o las NANDA, o las NIC, las normas. Recuerden que esto,
el docente propone la pregunta y el CASES determina a través de expertos. De hecho, uno no sabe si tomaron en cuenta la pregunta que uno envió o no, porque uno le pierde, digamos, el rastro a la pregunta porque nunca le dicen la tomamos o no la tomamos. Estos son sistemas de seguridad. Dice, entonces sí, se permite avanzar a otra pregunta y luego devolverse. Esto permite entonces que usted vaya dosificando primero las 40 más que usted que creyó más fácil. Ojalá en esa primera vuelta usted termine respondiendo 50 o 60. ¿Qué indica eso? Usted va teniendo como más tranquilidad psicológica porque siente que está atacando el examen de manera eficiente, porque está rindiendo tiempo para las preguntas. Recuerden que esta comida que les estoy sugiriendo debe ser, ojalá, media hora antes de la prueba, de manera que el consumo energético que se requiere para las 3 horas lo pueda aportar una buena comida. ¿Ya? Ok, vamos a ir a la norma CAS. Vamos a ir a la norma CAS. Creo que por aquí llegó algo. Vamos a mirar, vamos a salirnos de acá. ¿Ya? Y vamos a ver la norma CAS. Entonces, vamos a mirar acá durante la prueba. Esto, aquí está la manera como se hacen las pruebas. Entonces, esto, insisto, ¿verdad? Profesionales de carrera, luego pasa a un segundo nivel, lo revisan técnicos las preguntas, se mira el estilo de las preguntas, se validan las preguntas, después hay una revisión con especialistas del IES y de las instituciones de educación superior y del MSP que se preparan en cursos específicos y luego se ensambla la prueba. Entonces esto no es que esa prueba la hicieron hace 3 días. Esta prueba debe tener al menos 6 meses en su construcción porque eso es lo que le indican los compañeros del CASES cuando nos dan cuando nos dan estas capacitaciones. Entonces, ya ustedes conocen, y si no lo conocen, deberían haberlo conocido, todos los subcomponentes que implican cada uno de ellos. Pero yo quiero remitirme, aquí están todos los contenidos, aquí están las formas de la respuesta, aquí están ejemplos de las respuestas, cuando es directa, cuando es con gráfico, cuando es de correlación, esto no voy a abordar mucho esto, cuando es de completación, cuando es de ordenamiento. Aquí está entonces, ¿de dónde salen las preguntas? Del perfil profesional, de las mallas. Entonces es muy difícil, a pesar de que tenemos la emergencia epidemiológica, ¿ya? Que corresponde a este nivel, la, la pandemia dentro del país aún no ha sido tan estudiada como para tener respuestas tan contundentes. Aquí está, ya, fíjense, no dice, antes decía que el aprobado era cuando el estudiante alcanzaba el 60%. En las pruebas anteriores. Aquí es cuando alcanza el mínimo desempeño establecido por expertos. Y aquí lo aclara un poquito mejor. ¿Ya? Este es considerado un método relativo. Y jamás, si usted puede buscar acá, no dice que con 90%, sino que hay una revisión de marcos teóricos de los expertos, viendo el comportamiento de las preguntas de todos los que entran a la prueba, y en función de eso estiman un valor. Ese valor dirán, por ejemplo, 70 preguntas. Quiere decir que los que llegaron a 70 preguntas aprobarán. Y los que estén por debajo de ese punto de corte no lo harán. Y eso se llama método de item mapping, que es una manera un poco compleja, estadísticamente hablando. Eso, un punto de corte que sea el valor, vamos a decir, del 69 preguntas correctas, el que llegó a ese punto, ese es el punto de corte, de ahí para adelante aprobados, y ahí para abajo no aprobados. Entonces no voy a caer en detalle, solamente que deben esperar cuál es el punto de corte que determina. ¿Ah? Aquí está lo que preguntaba la compañera. ¿Ya? Entonces usted debe, por sugerencia de ellos, contemplar todas las medidas de supervisión que el CASES le está dando, la vestimenta adecuada. Aquí está esto, si ustedes quieren, me piden por correo electrónico, les comparto, que este es el dominio público, está en la página del CASES. Y especialmente a la pregunta de la compañera, dice verificar la iluminación, porque ellos pueden pensar que una luz muy baja
implica que usted está tratando de franquear la prueba. Entonces, dice, no permite distractores como papel, plumas, calculadoras, libros de texto, cuadernos, notas autoadhesivas, teléfonos inteligentes. Todo esto, aquí está memoria USB, todo totalmente prohibido. Verificar que la computadora disponga de cámara web para poder que usted esté todo el tiempo en la mira de él. Como ahorita. Ahorita la cámara de mi computadora está encendida, lo que quiere decir que yo puedo ser grabado. Y no es que puedo, es que de hecho lo van a hacer. ¿Ya? Entonces tienen que hacer antes de la prueba todo esto que se les indica. No voy a entrar en detalle porque creo que es simplemente lectura. Ingreso y aquí viene todo lo demás. ¿Ya? Entonces, incluso no corran el riesgo de abrir otro aplicativo como Word, Excel, PowerPoint, Skype, Google Meet, porque de nuevo, ¿sí? Capturas de pantalla, todo esto está totalmente jodido. Y ustedes me dirán, profe, yo también he sido estudiante, yo también he tenido en algún momento la necesidad de ver cómo me apoyo. La sugerencia es no lo hagan porque pueden ser. Y la penalización, aquí viene también algo interesante que les quiero mostrar de manera textual. Aquí está. Usted tiene a partir, según dice textualmente la pauta de dice, conforme a las convocatorias efectuadas por el Consejo de la Calidad de Educación Superior, estarán obligados a rendir y aprobar el examen en el plazo de 24 meses. A partir de las convocatorias, ¿sí? Es decir, si usted es la primera vez que aplica, tiene 4 oportunidades si se sigue dando la recurrencia de cada 6 meses. ¿Ya? Entonces, lo dice de hecho la presentación que les preparé para ustedes. Entonces, tengan en cuenta, por favor, las normas del CASES. No aprobé, ¿qué hago? Bueno, les voy a dar un consejo. Les voy a mostrar esto. Esto también va a estar en su página web. Este es el mío específicamente. Y aquí el puntaje negro, como la pauta siempre era 60% para cada componente, la línea puntuada negra es ese 60% que refleja. Ese sería el puntaje mínimo aprobatorio por cada componente. Recuerden que son 5 componentes. Ese es el cumplimiento de 60% que se estableció en las pruebas presenciales. La roja es el promedio nacional, es decir, casi todos los que presentamos en esa prueba tuvimos mucha falla, tanto en el componente de familiar como en el de la mujer, donde nos aproximamos más fue en las bases educativas. Este fue el rendimiento de esa prueba, estamos hablando de 2017. ¿Ya? Y la línea azul, eso, repito, ustedes van a poder descargar, indica cuál fue mi rendimiento en cada componente. Entonces, si yo hubiese reprobado, por ejemplo, sé que donde tuve mayor debilidad fue acá, porque es donde más me separo de la línea negra. Pero en el rendimiento global de todo el país en que aplicó la misma prueba ese día, estuve mejor. Siempre estuve mejor. Mi mejor rendimiento fue en bases educativas, evidentemente. Soy docente, soy investigador, pero muchos compañeros que les mostré este pentágono decían, pero mira, Ivo, saliste mal en cuidado familiar, comunitario e intercultural y tú tienes 27 años dando comunitaria en Venezuela y acá no he tenido el gusto de darlo, pero doy salud pública. ¿Por qué? Porque ¿qué estudié yo? Estudié fundamentos del cuidado enfermero que representaba 30% de las respuestas. Entonces, una sugerencia que les hago es que a través de cómo se proyectó la línea azul, ya la línea negra no será en 60%, sino el punto de corte que determina el CASES, ¿ya? Y darán un promedio nacional. Por eso le decía, esta prueba fue muy mala para la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque esta línea roja está antes, más cerca de cero. Pero en la última prueba que se presentó, esta línea roja subió y eso hizo que
personas que pudieron haber sacado 85, 86 puntos no aprobaran, porque ese punto de corte depende de todo este momento. Pregunto a un espectador anónimo, entonces, si no apruebo en esta aplicación, tengo 3 oportunidades más. Es correcto. Sin embargo, para algunos es urgente, porque ya son profesionales o porque necesitan ingresar a la rural y continuar su carrera académica. Sí, en efecto, si las convocatorias se mantienen en lapsos de 6 meses, tiene 3 opciones más. Esto antes era hasta 8 opciones, pero para la última convocatoria bajó a 2 años. Ojo, estoy siendo textual. Yo quiero que comprendan que tengo mucha experiencia con las pruebas porque he tenido la formación del CASES, porque presenté la prueba y porque me he venido documentando desde el punto de vista científico cómo se comportan las pruebas. Vamos a ver qué más tengo acá. Entonces ya hablamos del tiempo para habilitar, los 24 meses. Ese desempeño previo le puede indicar a usted si falló en la prueba anterior, que en qué estuvo mejor y en qué estuvo peor, y a partir de eso empezar a estudiar para la próxima prueba. Dice, licenciado, si en caso que me vaya mal y no saco los puntajes que necesito y no estoy trabajando, es necesario seguir rindiendo este examen. Ya está, ok, bueno, ya es una cuestión muy puntual. Gloria, dice la normativa que para usted ejercer un cargo público como profesional de enfermería en el Ecuador, usted tiene que haber aprobado la habilitación. Antes, escasamente hace 2 años, permitían en las clínicas y en hospitales privados presentarse y trabajar sin la prueba. Sin embargo, las formas de control del Ministerio de Salud Pública está obligando a las empresas privadas en salud a pedirle, conozco casos muy cercanos, que le sugiero que vuelva a tomar la prueba, si ese es el caso. Entonces, esto es de manera general, porque ¿por qué no? Si ya usted no quiere ejercer, ya eso es otra cosa, ¿ya? Pero si quiere hacerlo de manera pública o privada, ya hay presiones, ya se les está pidiendo como un requisito que tengan aprobada esta prueba. ¿Ya? Vamos a ver qué más tengo por acá. Y bueno, por eso les pedía las preguntas por anticipado. Esto es más o menos unos 3 años y un poco más de experiencia donde me ha tocado preparar psicológicamente compañeros, tanto de los internados, cuando lo hacíamos de manera presencial, yo hacía encuentros de manera de que no solamente les hacía conocer las características de la prueba, sino también los preparaba psicológicamente para esto. Esto no es una cuestión fácil, pero evidentemente con los chicos de la extensión lo trabajamos, si mal no recuerdo, en noviembre, diciembre, y se les indicó más o menos cómo debían dosificar, porque esto no se trata de estudiar las últimas 2 semanas, sino tener una antelación de preparación aproximadamente de 10 semanas y hacer el estudio justo para lo que lo pide el CASES, para que usted demuestre las competencias mínimas para ejercer en el Ecuador esta profesión que está bajo supervisión por ser considerada de alta sensibilidad social. Voy a esperar a ver si hay alguna pregunta adicional, que espero haber respondido de manera suficiente todo lo que se me preguntó. A ver. Muy bien. En caso de que ocurra algún problema durante el examen, ¿se puede mencionar tal hecho al supervisor de la sala de Zoom? Voy otra vez a la normativa. Perdón. Este documento aclara lo que se llama preguntas frecuentes. Esta pregunta frecuente aclara qué hay que hacer en cada caso. Vamos a ver. Entonces aquí se aclara qué es lo que sucede, por qué se evalúa, quiénes deben rendir el examen, está debidamente claro, debo registrarme o no, qué pasa si no puedo llegar aquí pueden, de hecho, si es posible, tomen una captura. Este es el correo electrónico de asistencia para la parte preliminar.
¿Ya? Aquí aclara que el caso es no oferta. Esto es una oferta engañosa, así como por ahí me comentaba una colega que hay alguien diciendo yo tenga la prueba, le va a costar tanto, se la voy a mandar tal momento. Olviden, así incluso teniendo la prueba, los mecanismos y es más, yo creo que esta modalidad se va a quedar porque le sale mucho más económica al caso. Entonces aquí, ¿qué pasa si hay alguna discapacidad? El tiempo de duración, el tiempo de preguntas. Ya, si se equivoca en la selección, puede regresar a la pregunta deseada, como lo expliqué. Simplemente lo que hice fue una síntesis. Los resultados están de acuerdo al cronograma y no los entregan inmediatamente. No hay problema con graduarse. Entonces dice, debe estar en el sitio al menos 60 minutos antes, en dos tandas, una a las 7 de la mañana y otra a las 11 de la mañana. Aquí están los requisitos, aquí está lo que usted no puede tener. Si tienes problemas para ingresar el día de la evaluación, aquí está habilitación profesional @casesgoe.gov.es. Y aquí también qué pasa si no puedo ingresar a la hora indicada. El mismo correo, ténganlo por allí a la mano, por favor. En todo el proceso tienen manera de contactarse. Entonces no es al supervisor de sala, es a través del correo electrónico que se provee en esta forma. ¿Qué debo hacer si está fallando el internet? La misma, el correo electrónico. No intenten hacer otra cosa porque ellos no tienen manera de enterarse sino a través de este correo. Antes de enviar el examen, la plataforma me enviará un mensaje donde me diga si todas las respuestas están respondidas. Usted puede ver las respuestas o sea, el número de respuestas que respondió, pero no si en el momento no le van a decir si usted aprobó o no aprobó. Eso está debidamente descrito en el cronograma. Dice, doctor, buenas tardes, Cali. ¿Desde qué año incorporado se puede rendir la prueba? ¿Han habido cambios o no? Esta pregunta es muy específica porque ha venido sufriendo cambios. ¿Quiénes aprobaron? De hecho, en la prueba pasada se incorporó un grupo de rezagados que se les obligó a presentar la prueba por cuestiones de ley. Pero, ¿desde qué año de incorporado se puede rendir la prueba? ¿Han cambiado? ¿Ha habido cambios o no? Si está dicho en este documento, tal vez por cuestiones de tiempo no le llegue, pero se estipula al principio, y es más, quiénes deben presentar la prueba. De hecho, aquí lo dice, sí, lo tenía a tiro, pero lo vi. Entonces, vean que la información que les estoy dando es una pregunta fidedigna, puede ser verificada por cualquiera. Usted aquí incluso dice, ¿qué pasa si ustedes no observan las prohibiciones? Suspensión y posible anulación del examen, a pesar de que el postulante lo haya finalizado, incluso que lo haya aprobado. Tengan en cuenta esto. Entonces acá dice, dentro de las preguntas frecuentes, aclara que deben presentar todas las personas de la institución de educación superior nacionales que iniciaron internado rotativo a partir de mayo de 2019. Todos los profesionales con título de tercer nivel en enfermería obtenido en el extranjero, como fue mi caso, desde 7 de octubre del 2015. Todos los profesionales con título de tercer nivel en enfermería obtenido en instituciones nacionales que registraron su título entre el 7 de octubre y el 31 de enero del 2000. Ya prácticamente no hay rezagos. Y quienes no se inscribieron en convocatorias pasadas o no aprobaron el examen también en pruebas pasadas. Eso es lo que indica la norma. Bien, en sentido de verdad, pues le pedí a los organizadores que me permitieran hacer esta disertación. Lamentablemente no sé si la voy a poder descargar en YouTube hoy, porque en el caso de los compañeros en el momento estaba estipulado que era presencial, pues las normas generalmente, en lo que se han modificado es en el número, en que ya no hay un punto de corte preestablecido en 60, y lo otro tiene que ver con
con la estrategia. Pero lo que estoy seguro es que estas herramientas que le están costando mucho dinero al CASES implica que va a haber una supervisión sobre esto. Y una supervisión que implica, como ustedes ven, la suspensión de la prueba, que implica perder 6 meses más. Dos preguntas más. Por favor, les pido que tomen en cuenta más bien mi correo, Gloria. En vez de que yo te escriba, por favor, porque por aquí no tengo manera de tomar el correo, ¿ya? Les voy a poner la primera página para que ustedes, por favor, tomen mi correo y me escriban. De manera de que yo les pueda simplemente enviar. Y dice, me refería que solo podían rendir la prueba los incorporados a partir de mayo de 2014, no recuerdo bien. Ahí está el dato que les mostré en pantalla. Ya, me voy a quedar un minutito más para ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, agradecido con Dios porque, bueno, como profesional nosotros tenemos que estar a las órdenes de ustedes. Ahí está mi correo electrónico, a ver si me da tiempo un poquito más tarde, estamos un poco ocupados, pero con toda la mejor disposición, prepárense. Si vinieron haciéndolo con tiempo, muy bien. Ahora queda entonces ya empezar a hacer un conteo regresivo. Recuerden, el CASES no está en la disposición de reprobar a nadie. No es eso lo que percibe el CASES. Si ustedes tuvieron una buena formación, yo he tenido estudiantes que han rendido hasta el 90% de respuestas acertadas, pero uno se da cuenta que son estudiantes que hicieron una carrera a conciencia, evitaron el corta y pega, que es uno de los grandes males que el estudiante no se da cuenta que está haciendo durante su carrera, o tal vez que fueron formados en buenas universidades. Nosotros, como carrera de enfermería Cañar, tenemos un buen índice de aprobados en las cuentas, en las pruebas anteriores. Tenemos muy pocos estudiantes que van a la segunda prueba. Eso indica que al menos estamos tomando en cuenta los parámetros del CASES para enseñar. Pero esto no es una garantía de nada. También hay carreras que ni siquiera miran este perfil, que es para nosotros un patrón comparativo a la hora de tener que generar nuestros sílabos y nuestras estrategias educativas para la formación. No siendo más, vista de que no hay preguntas, me despido de ustedes. No sé, profe, si está por ahí la profe, la profe Paola, ya no tengo más nada que decir.